Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Llegando al final de la carta, el apóstol destaca lo que ha sido su vocación específica: llevar el Evangelio a tierras paganas, donde Cristo no era conocido, y reconoce que esta obra evangelizadora fue posible por el impulso del Espíritu Santo. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos en este primer viernes necesitados del amor, de la misericordia de Dios. Hoy perdóname. Por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, estoy convencido de que ustedes están llenos de buenas disposiciones y colmados del don de la ciencia, y también de que son capaces de aconsejarse mutuamente. Sin embargo, les he escrito en algunos pasajes con una cierta audacia,
para recordarles lo que ya saben, correspondiendo así a la gracia que Dios me ha dado, la de ser ministro de Jesucristo entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Yo tengo que gloriarme en Cristo Jesús, en lo que se refiere al servicio de Dios, porque no me atrevería a hablar sino de aquello que hizo Cristo por mi intermedio, para conducir a los paganos a la obediencia, mediante la palabra y la acción, por el poder de signos y prodigios, y por la fuerza del Espíritu de Dios. Desde Jerusalén y sus alrededores hasta Iliria, he llegado a su pleno cumplimiento la buena noticia de Cristo, haciendo cuestión de honor no predicar la buena noticia allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado, para no edificar sobre un fundamento puesto por otros. Así dice la Escritura: lo verán aquellos a los que no se les había anunciado, y comprenderán aquellos que no habían oído hablar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su victoria a las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó a uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y siéntate enseguida y anota 10.
Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo. Le respondió el administrador, toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos leyendo este capítulo 16 de San Lucas, del 1 al 8. Nos habla, y el título que le ponemos es de este administrador deshonesto. Bueno, deshonesto en el sentido de que no estaba administrando bien los dones y las riquezas que Dios le estaba dando. Esto se refiere verdaderamente a nuestra propia vida, a lo que el Señor nos ofrece todos los días y cómo nosotros estamos utilizando de los dones que el Señor nos da. Pero claro, cuando se informa a este patrón de cómo el administrador estaba llevando de estos dones que él había puesto en sus manos, es decir, de los dones y cualidades que nosotros estamos llevando en nuestra vida, con esas cualidades, con esa genética, digamos, que hemos nacido y que Dios nos ha regalado, y está viendo si lo utilizamos pero de una forma deshonesta y no lo estamos utilizando bien, entonces nos llama y nos dice, bueno, así no podemos seguir. Qué interesante que es esto. Esta es la primera reflexión que tenemos que tomar en consideración, queridos hermanos. Las cualidades, riquezas que el Señor pone en nuestras manos. Y allá de peiponamía, o peanacolanyande, ya me lleva. Esa capacidad de pensamiento, de reflexión, de inteligencia, ya para movernos, para realizarnos, para hacer cosas lindas a favor de los demás. Upeanacolanyande, yara o me lleva la inteligencia, la capacidad. Algunos y nosotros, y ahí está, este es el administrador entonces deshonesto. Oñemboletradito, aupeango y oñemboletradito. Es decir, no está utilizando bien de esa inteligencia que Dios le ha dado para hacer el bien, sino que se está aprovechando de esa riqueza que el Señor le ha dado. Aupeagola deshonesto. Dios te dio esto para que lo hagas bien, para que produzcas así, de acuerdo a los valores y los principios que el Señor puso en tu conciencia. Esa es la inteligencia que vos discernís, entendés y sabés. Pero el problema es aquí ya tu libertad. Es cómo vos estás decidiendo y qué estás decidiendo hacer de estas riquezas y de estas cualidades que el Señor te ha dado. O peor todavía, te estás aprovechando. Querés hacer simplemente aquello que a vos te gusta, aquello que a vos te canta. Y lo demás, y lo demás que le coma michilla y lleva. No, queridos hermanos, había algo mucho más profundo, ¿verdad? Porque ahora le llama, pero es interesante. La segunda partecita es la reacción de este administrador deshonesto. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? ¿Qué es lo que me han contado de ti? Es decir, ave shaikwa hace cierto página pero lleva estamba hemos ese pero shaikwa hace upeaba pe shaitejina tapa oyeente. Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Vaya bota, moto vaya pita. No sé verdaderamente lo que voy a hacer, porque el Señor me está quitando este cargo. O sea, el Señor nos está pidiendo cuentas, queridos hermanos, sobre
nuestras cualidades, riquezas, potencialidades que Él ha puesto en nuestra vida. Ya es huella peña muñeco en un cueva lleva en nuestra genética, porque cada uno de nosotros tiene cualidades diferentes. Pero dentro de esas cualidades que el Señor puso en tu corazón y en tu vida, que solamente vos podés ofrecer a la sociedad, a la comunidad, a tu familia, al grupo humano, solamente vos, porque esa cualidad solamente la tenés vos, querido hermano. Entonces le llama al Señor para pedirle cuenta y dice que le va a quitar de ese cargo, porque no ya puede, no ya por ahí. Y entonces él piensa, cavar, no tengo fuerza, pedir limosna me da vergüenza, ya sé lo que voy a hacer. Y aquí viene la astucia. Y es esto lo que el Señor hoy nos dice. En realidad, lo que aquí nos está diciendo, dice, ¿cuánto debes a mi Señor? 20 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Entonces, aquí de cierta manera, ¿qué es lo que está haciendo? Es como algo que está haciendo en forma deshonesta. 20, pero 10 entendé, eres pagata ñande. El asunto es que, dame, rápido, dinero, rápido. Entonces, que haya liquidez, porque no haya recoina. Esto era algo perdido, queridos hermanos. En realidad aquí, esos 20 barriles, por decirlo de esta manera, en el ejemplo, prácticamente ya estaban perdidos. Ya no se pagaba más. Pero sin embargo, con la astucia, él fue capaz de recuperar. Y lo otro, la misma cosa, 400 quintales de trigo. Le dijo, toma tu recibo y anota 300. Lo importante, queridos hermanos, es entonces que Dios de nuevo nos está proponiendo y nos está dando una segunda oportunidad. Danos, Señor, una oportunidad. Dame una oportunidad más. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Y eso es lo que hoy el Señor nos está enseñando, queridos hermanos. Que no todo está perdido. A pesar de esa deshonestidad, a pesar de ese camino equivocado, errado que nosotros hicimos o estamos haciendo, el Señor hoy te dice, bueno, es bueno que y aprovecha, recuperar. Aquí la palabra clave, queridos hermanos, es volver a recuperar. 20 perdido, recuperamos 10. 400 perdido, recuperamos 300. El Señor quiere entonces que volvamos a recuperar de esos dones, de esos talentos. Es como cuando algunas veces me hace recordar los médicos, cuando dice, bueno, tu pulmón, mi hijo querido, 80% más, y tu yubaitemen. Bueno, pero entonces viene la medicina, y esto, y aquello, y a cuidar, y a hacer, y ver todo lo posible. Y bueno, y vamos a recuperar hasta un 40-50%. Entonces, ya no vamos a recuperar todo, pero por lo menos vamos a hacer algo. Y eso es lo que el Señor hoy nos pide, que hagamos algo, que nos convirtamos, que volvamos a Dios, para que nuestra vida sea concorde a aquella que Él nos está pidiendo, de acuerdo a aquellas cualidades y aquel proyecto que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si nos hemos perdido por el camino, hoy el Señor con su propuesta nos dice, podemos recuperarnos nuevamente. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a ti. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel administradora de la gracia de los dones de Dios y ponga al servicio de los fieles, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que con palabras y acciones proclamen la palabra de Dios a los hombres. Oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestros enfermos, para que busquen al Señor en todo momento y sientan su presencia en los demás. Oremos al Señor. Señor,
perseveremos unidos a ti. Por los grupos apostólicos, para que procedan con bondad y que los dones recibidos estén al servicio de la Iglesia, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Dios lleno de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo. En los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, oh Señor. Oración final. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos a nuestra Madre, la Virgencita, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo,
doy, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Misterios dolorosos. Primer misterio, la agonía de Jesús en Getsemaní. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y
me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Pese a que los últimos días la lluvia se había cernido sobre Roma, la mañana de este 2 de noviembre el sol iluminó la bandera francesa que ondeaba junto al monumento al soldado caído en el parque de Montemario. Allí se emplaza el cementerio militar que custodia los cuerpos de más de 1.800 combatientes de Francia que lucharon en Italia y vencieron al ejército nazi entre 1943 y 1944. Este fue el lugar elegido por el Papa Francisco para celebrar la misa del Día de Todos los Difuntos. El Santo Padre fue acogido por la comunidad francesa residente en Roma y antes de la Eucaristía quiso rezar muy recogido ante las tumbas y honrarlas. En su homilía, Francisco evocó un proverbio que invita a cada persona a considerar y sopesar aquellos pasos que van construyendo su vida, conscientes de que algún día habrá un paso final, aquel que, como a todo ser humano, nos lleva a la muerte. Lo importante es que quell'ultimo paso ci trovi in cammino. Lo importante es que este último paso nos encuentre caminando, no paseando, en el camino de la vida y no en un laberinto sin fin. Essere in cammino. Estar en camino para que el último paso nos encuentre caminando. El Papa también dijo que al orar ante las tumbas vio aquellas lápidas sin nombres que decían desconocido, sepulcros que custodian los restos de soldados que no pudieron ser identificados, pero que el pontífice aseguró que descansan en el corazón de Dios tras haber sido víctimas de la irracionalidad de la guerra, y por eso su nuevo llamado para frenar la carrera armamentista. Ma noi che stiamo in cammino lottamos suficientemente. Pero nosotros que estamos en camino, luchamos lo suficiente para que no haya guerras, para que las economías de los países no se fortalezcan con la industria de las armas. La industria delle armi. Oggi la predica dovrebbe essere guardare le tombe. Hoy la prédica debería ser mirar las tumbas. Muerto por Francia. Algunas tienen nombre, otras no. Pero estas tumbas son un mensaje de paz. Deténganse, hermanos y hermanas. Deténganse. Deténganse, fabricantes de armas. Deténganse. Fermatevi, fabbricatori di armi. Fermatevi. Así, en medio del silencio del cementerio, Francisco recordó que estas tumbas gritan pidiendo la paz en el mundo. Y con estas palabras, en el Día de Todos los Difuntos, el Papa Francisco nos ha invitado a reflexionar sobre el misterio de la muerte, de nuestra muerte, pero siempre a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesús, que nos llena de esperanza. Desde el cementerio militar francés en el sector de Montemario, en Roma, soy el Padre Felipe Herrera. Vatican News, El Sembrador. Nueva evangelización.
Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, en este día en que escuchamos a San Pablo, ¿verdad?, que escribe esta carta a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 15, del 14 al 21, y nos dice la palabra del Señor: por Cristo me siento orgulloso. Idea central, leitmotiv, que nos ayuda a caminar y a comprender cuál es el camino del cristiano. Ser otros Cristos, anunciar verdaderamente a Cristo. Por lo tanto, por Cristo me siento orgulloso. Acerca de ustedes, queridos hermanos, estoy convencido de que están llenos de bondad y colmados de todo conocimiento y que también pueden aconsejarse mutuamente. Lleva San Pablo. Nos da esperanza y nos hace entender que valemos mucho, queridos hermanos. No, nadie dice. Por eso Pablo dice: estoy convencido de que están llenos de bondad y colmados de todo conocimiento. Pero todos estamos colmados de ese conocimiento de Dios y sabemos cuál es el camino que tenemos que hacer. Con todo, por la gracia recibida de Dios de ser ministro de Cristo Jesús para los paganos y sacerdote de la buena noticia de Dios, he tenido la audacia de escribirles y de refrescarles su memoria para que la ofrenda de los paganos sea aceptable y consagrada por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, aquí está. Tuve la audacia, dice Pablo, porque por eso estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y que están colmados de su conocimiento. Vamos a pedir esta gracia también al Señor, que en primer lugar podamos reflexionar y, como Él dice, para refrescarles a ustedes en este camino de la vida cristiana, para que nosotros podamos sacar desde adentro esta gracia que el Señor ya puso en nuestra vida y en nuestro corazón. Dar a nuestra sociedad y vivir como auténticos cristianos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.